Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia y aprovechar una oportunidad más que nos otorga nuestro Señor para seguir creciendo en el conocimiento de su santa palabra. Y es por eso que quiero invitarle a estudiar conmigo el tema que hemos titulado «Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida», en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los propósitos de Dios al llenarnos de sus milagrosas e inmerecidas bendiciones. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 20, que dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, y la razón por la cual Cristo comenzó a reconvenir, a recriminar y a reprender a estas ciudades donde había hecho muchos milagros y había derramado muchas inmerecidas bendiciones, es porque en estas ciudades no se habían arrepentido. Por lo tanto, uno de los propósitos que tiene Jehová al llenarnos de sus milagros y sus inmerecidas bendiciones es que nos arrepintamos y nos convirtamos de corazón. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es el pueblo en la actualidad que es equivalente a los pueblos antiguos de Corazín y de Betsaida. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 21, que dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque los milagros que han sido hechos en vosotras. Es decir, que el pueblo en la actualidad que es equivalente a los pueblos antiguos de Corazín y de Betsaida, porque han sido grandemente bendecidos con los milagros y las inmerecidas manifestaciones de gracia al recibir la revelación de la totalidad de la verdad presente, al recibir la revelación del mensaje de la Reforma Pro Salud, es el pueblo espiritual de Israel, el pueblo del Israel moderno de Dios. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál será el desenlace para los integrantes del pueblo de Israel que no han vivido a la altura de la luz de la verdad presente. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 23, que dice así:
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Quiero que miremos con cuidado la parte del texto que dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Esa es una referencia al pueblo espiritual de Israel que ha sido exaltada por Dios, revelándole su verdad presente y revelándole su mensaje de la reforma pro salud. Sin embargo, a pesar de que el pueblo ha sido levantado hasta el cielo entre todos los pueblos religiosos, si no vivimos a la altura de la luz que hemos recibido, entonces el pueblo de Israel hasta el Hades será abatida, es decir, terminará muerta en el sepulcro para posteriormente ser destruida en el lago de fuego. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el parámetro que utilizará el Señor a la hora de juzgar tanto a Israel como a Babilonia. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículos 22 y 24, que dicen así: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miremos en primer lugar lo que dice el texto 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que es una referencia a Babilonia, que para vosotras, que es una referencia a Israel. Luego, el texto 24 agrega: y para la tierra de Sodoma, que para ti. En este contexto, Sodoma es una referencia a Babilonia, y cuando el texto habla de para ti, se está refiriendo a Israel. Por lo tanto, el parámetro que utilizará el Señor a la hora de juzgar es que será más tolerable con Babilonia y con todos aquellos que no conocen la totalidad de la verdad presente, que no conocen la totalidad de la reforma pro salud, que con todos aquellos que, a pesar de haber sido enormemente bendecidos con ese conocimiento, no estamos viviendo a la altura de la luz que hemos recibido. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es uno de los errores más garrafales que cometemos los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 17 y 20, que dicen así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero
no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el versículo 17 encontramos lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Luego, en el versículo 20, Cristo dice lo siguiente: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que uno de los errores más garrafales que cometemos los integrantes del pueblo de Israel es creer que porque en algún momento de nuestra vida, de nuestro proceso cristiano, el Señor nos utilizó con poder para expulsar demonios, para predicar y ganar muchas almas, para hacer obras de bien y de caridad. Entonces, por todas aquellas obras que hicimos en el nombre del Señor, creemos que tenemos garantizado el cielo. Sin embargo, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, podemos expulsar demonios, podemos ganar muchas almas, podemos hacer muchos milagros y aún así no estar escritos en el libro de la vida, porque una cosa no tiene conexión con la otra. Podemos estar escritos en los libros de la iglesia y no estar escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuáles son las dos cosas que hace nuestro Dios con el conocimiento de la verdad presente. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 21, que dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: yo te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Una de las cosas que hace nuestro Dios con el conocimiento de la verdad presente es ocultarlo y esconderlo de aquellos individuos que son sabios y entendidos en su propia opinión, aquellos individuos que están llenos de orgullo y de soberbia. Sin embargo, el texto también enseña: yo te alabo, oh Padre, porque las has revelado a los niños. Es decir, que así como lo oculta y lo esconde de aquellos que tienen problemas de orgullo, también lo revela a aquellos que son como niños en su conducta. Son humildes delante de Jehová y se sientan a los pies de Jesús para aprender con humildad. Por lo tanto, el Padre Celestial
oculta el conocimiento de la verdad presente de aquellos que son orgullosos y lo revela a todos aquellos que como niños con humildad se sientan a los pies del Maestro para aprender su voluntad. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver de qué se aseguró nuestro Señor a la hora de establecer a Israel como su pueblo visible aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 22, que dice así: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto significa que todas las cosas que tienen que ver con el conocimiento de la verdad presente, con el conocimiento de la reforma pro salud, le han sido entregadas a Cristo por medio de su Padre. Y nadie conoce la totalidad de la verdad presente, ni la totalidad de la reforma pro salud, sino el Hijo de Dios. Y solamente el Hijo de Dios decide a quién lo quiere revelar. En otras palabras, que a pesar de que Dios colocó y estableció al pueblo de Israel aquí en la tierra como su iglesia visible, no hay nadie en todo el pueblo de Israel que tenga el dominio, que tenga el conocimiento de toda la verdad presente, de todo el mensaje de la reforma pro salud. Porque el único que tiene todo ese conocimiento y lo revela a aquel que él quiere es el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la tendencia del pueblo de Israel que está claramente identificada en el texto bíblico. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 16, que dice así: El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Quiero que notemos que hay una palabra muy importante que se repite en varias ocasiones en el texto, y es la palabra desecha, porque dice allí: el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Porque sin temor a equivocarme, la tendencia del pueblo de Israel, que está claramente identificada en el texto bíblico, es la tendencia a desechar, a rechazar, a denigrar, a desprestigiar a los verdaderos siervos de Dios que proclaman la totalidad de la verdad presente, que proclaman la totalidad de la reforma pro salud y que se sientan a los pies del Maestro
como niños con humildad para recibir esa revelación. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo sabemos que los siervos de Dios que son desechados por Israel en realidad tienen un mensaje de vida eterna. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 23 al 24, que dicen así: Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En primer lugar, el versículo 23 nos dice lo siguiente: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Luego el versículo 24 agrega: porque os digo que muchos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y muchos desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es decir, que al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que aunque el pueblo de Israel desecha a los verdaderos mensajeros de Dios y desecha la totalidad del mensaje de la verdad presente y la totalidad del mensaje de la reforma pro salud, en realidad el mensaje que tienen estos siervos de Dios en toda nación, tribu, lengua y pueblo es un mensaje de vida eterna, porque muchos en Babilonia están deseando ver y oír este mensaje para salir de Babilonia y adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la invitación que le hace directamente el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículos 28 al 29, que dicen así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que notemos cómo inicia el versículo 28. Venid a mí todos. Luego el versículo 29 agrega: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que la invitación que nos hace directamente el Señor Jesucristo a todos los integrantes del pueblo de Israel es que debemos de venir a Él y aprender de Él sentados a sus pies como niños espirituales las lecciones de mansedumbre y de humildad, porque lamentablemente todas las bendiciones que hemos recibido, todos los milagros y las inmerecidas manifestaciones de gracia nos han llenado de tanto orgullo espiritual que nos atrevemos a decir que somos ricos,
que nos hemos enriquecido y que de ninguna cosa tenemos necesidad, cuando en realidad necesitamos con urgencia aprender la lección de mansedumbre y de humildad a los pies de nuestro Señor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Jehová nos llena de sus bendiciones inmerecidas y milagrosas para que nos arrepintamos y nos convirtamos de corazón. Vimos también que las ciudades de Corazín y de Betsaida representan en la actualidad al pueblo espiritual de Israel, al pueblo del Israel moderno. Además de eso, nosotros vimos que si no andamos a la altura de la luz que hemos recibido, a la altura de la verdad presente, a la altura de la reforma pro salud, entonces seremos abatidos al sepulcro y posteriormente seremos destruidos en el infierno. Por otro lado, nosotros vimos que Jehová juzgará con más tolerancia a los que no conocieron la luz de la verdad presente, a los que están en Babilonia, que a todos aquellos que a pesar de haber recibido la luz y estar en el pueblo de Israel, simplemente fuimos rebeldes a la luz que nos fue revelado. Inclusive nosotros vimos que el hecho de hacer obras poderosas en el nombre de Jesús, expulsar demonios, ganar muchas almas, hacer muchos milagros, no es garantía alguna de que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida del Cordero. Vimos también que Jehová, Dios el Padre, suele esconder los conocimientos de la verdad presente de aquellos que son orgullosos, pero los revela a aquellos que con humildad, como niños espirituales, se sientan a aprender a los pies del Maestro. De hecho, nosotros concluimos que aunque Dios tiene a su iglesia visible aquí en la tierra, al pueblo de Israel, nadie sino nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene todo el conocimiento de la verdad presente, todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo el conocimiento de la reforma pro salud, y Cristo es el que decide a qué personas se lo quiere revelar. Además de eso, nosotros vimos que el pueblo de Israel tiene la tendencia a desechar, a rechazar, a denigrar y a desvirtuar la reputación de los verdaderos siervos de Dios. Sin embargo, esos siervos de Dios tienen un mensaje para vida eterna, porque en Babilonia hay muchas personas que están deseando escuchar, deseando entender, deseando atesorar en sus corazones la verdad presente para salir de Babilonia y para adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Y lo último que estudiamos fue que la invitación de Cristo al pueblo de Israel
es para que abandonemos el orgullo espiritual y para que aprendamos a sus pies a ser mansos y humildes de corazón. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que no se cumpla en nosotros lo mismo que Cristo habló con respecto a las ciudades de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Más bien, seamos agradecidos con el Señor por todas sus inmerecidas bendiciones, por todas sus revelaciones, por todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas, y vivamos a la altura de la luz que hemos recibido. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.